La dicha de encontrarnos en la palabra. El abrazo en todas sus formas posibles, el hallazgo de un verso perfecto, esa música que contribuye a la sinfonía del mundo. La dicha es este refugio que construimos en medio de tanto dolor, refugio desde el que extendemos la mano para multiplicarnos como los trinos de los pájaros. Bien, buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida al ciclo de poesía La Dicha. Es un sueño largamente acariciado por nosotras, María Sueldo Müller, Elizabeth Molver y yo, Alba Murúa, que bueno, concretamos en estos duros tiempos, pero que esperamos disfrutar igual. Hoy tenemos invitados que nos encanta tener en este espacio. Tenemos a Guillermo Saavedra, a Laura López Morales y tenemos también un artista plástico que ya lo voy a presentar después entonces a todos. Los dejo con Elizabeth Molver. Bueno, vamos a presentarla a ella, nuestra primera poeta invitada, a decir una breve biografía. Laura López Morales nació en Villa Dolores, Córdoba, Argentina. Publicó los libros de poesía También afuera es todo esto, Llanto del Mudo, 2014, con reedición en 2020. Desperdigadas Minucias, en 2015, que está en ebook y en papel. La Médula, Borde Perdido, 2016, con el que obtuvo una mención al Premio Provincial de Poesía de Córdoba, y ha participado en varias antologías. No las voy a nombrar ahora todas, sí una, voy a rescatar, Palabra de Poetas, una antología federal de poesía de región centro. Algunos poemas suyos fueron traducidos al italiano y al portugués. Bienvenida, Laura, a La Dicha. Hola Elizabeth, muchas gracias María Sueldo Müller y muchas gracias Alba por este ciclo, por esta invitación. Estoy contentísima de poder compartir con ustedes este momento, sobre todo en estas circunstancias, así que muchísimas gracias. Bueno, bienvenida. Bueno, vamos a comenzar así para que te conozcamos nosotras y te conozca la gente también. Algunas preguntitas breves para que vos nos puedas contar alguna cosa de tu escritura, más que nada. Bueno. Por ejemplo, una de las preguntas que nos viene cuando te leemos: ¿qué relación hay entre tu poesía y tu paisaje? ¿La poesía entra en el paisaje o viceversa? Creo que en mi caso la poesía está en el paisaje y viceversa también. Siempre he tenido acceso al paisaje, ya sea al llano o a la montaña. Siempre he estado muy conectada desde chica, más allá de que yo nací en una ciudad como Villa Dolores, pero bueno, siempre tuve acceso a los alrededores y al monte, sobre todo al monte chaqueño, que bueno, pude estar cerca de los dos tipos de monte, el monte chaqueño seco y el monte chaqueño serrano en el que vivo ahora, paisajes bastante distintos, pero a la vez con muchos puntos en común, sobre todo con la vegetación, con la flora. Así que, bueno, nada, es como que el paisaje es parte mía desde siempre. Así que imposible que no esté en mi poesía. Sí, se nota eso. ¿Cómo es tu momento creativo? ¿Hay algún momento en especial? ¿Cómo surge? Mira, no tengo como un momento en particular para escribir, pero sí me sucede que cuando estoy en lo cotidiano haciendo mis tareas, en lo de todos los días, me vienen como imágenes que están como muy relacionadas, bueno, con esto que decíamos, con el paisaje, y entonces puedo escribir a cualquier hora, en cualquier momento, y tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo para que esa idea no se me vaya, para que una imagen no se me vaya. Entonces
lleno papelitos por todos lados y ando así con lo primero que tengo a mano para escribir, digamos. Así que ahí, desde ese lugar, así como que no tengo un momento en particular. Y bueno, ahora ya te tengo que preguntar otra que venía por ahí atrás, pero la tengo que preguntar. ¿Cuándo está listo el poema? O sea, ¿cuándo vos pensás? Porque estos serían todos como pequeños borradores, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuándo está listo? Si es que está listo algún día, ¿no? Los poemas a veces pareciera que nunca los podemos terminar. ¿Cómo te pasa a vos? Es verdad eso, es como, bueno, a mí me pasa eso, como que siento que todo el tiempo puedo llegar a corregir un poema, pero por eso está bueno también la mirada del otro o de un otro, cuando ya decís, bueno, ya acá y listo, ya cierro, ya lo doy, en un caso de edición, pero también previo a eso, por ahí gente querida y amiga que te da una mirada, eso también ayuda mucho como a decir, no lo toques más, déjalo ahí, ya está. Por lo menos a mí me pasa así. Hay veces que también me pasa que de alguna manera siento que es hasta ahí, que agregarle o sacarle cosas ya haría otra cosa o que lo convertiría en algo más que no. Pero esas son las menos de las veces que me pasa. Como que sentir que el poema ya está. Eh, bueno, y ahora vamos a ver si pudiste, con esta como pequeña consigna, vamos a decirle así, se nos ocurría que como, así como a nosotras nos gustó mucho esto de la dicha, eh, si los poetas y las poetas invitadas podían pensar algún poema, algún escrito, alguna idea acerca de la dicha. Y cuando yo te lo propuse, vos me dijiste algo que me pareció muy lindo para que también lo digas ahora. Está bueno. Y lo Sí, leas, ¿no? Ya después lo leas. dale, dale. Sí, a mí la palabra dicha me encantó, apenas ustedes la propusieron y pude leer que se iba a llamar así el ciclo, eh, fundamentalmente porque en mi caso no tiendo a hablar mucho de la dicha o de la felicidad, eh, o por lo menos no conscientemente. Y bueno, yo hice como una reversión en el tiempo que estuve esta semana de un poema que estaba como guardado, que no está publicado en ningún lado y que según yo sentía, como esto que hablábamos un poco antes, que todavía no estaba. Y reversioné este poema pensando en esto, en la dicha, y este poema surgió a partir de una conversación que empezó como una conversación muy cotidiana con una persona y que fue tomando de alguna manera ribetes un poco surrealistas, si se quiere. Eh, y por esto que también hablábamos un poco antes, ¿no? El paisaje dentro de una conversación también. Y quizás no el paisaje eh, mío de todos los días, sino como un paisaje otro posible dentro de una conversación eh, que, que hace otra cosa, ¿no? Bueno, un poco ahora lo leo para que ustedes vean, es muy cortito. Después de hablar de vientos huracanados, dijo que traería para mí plumas de pavo real, no las grandes que a todo mundo fascinan, sino unas más pequeñas que crecen hacia los costados y en las que nadie repara. Decía y mientras hablaba me imaginaba convocadas muchas, todas, a seleccionar las plumas por su iridiscencia. Así de cercana es la dicha, decía, y alzaba una pluma a contraluz. Mírala, mírala, me decía. Bueno, no sé si se escuchó bien ahí, pero Sí, bueno. muy bien. Hermoso, hermoso texto. Bueno, y ahora te invitamos a que nos leas algunos poemas tuyos que quieras compartirnos. Bueno, bueno, buenísimo. Voy a empezar leyendo unos poemas nuevos que son de un libro que todavía
está como ahí, como en preparación. Vine a este claro para imaginar la casa, los días en que solo una palabra podrá erigirla. De tan abierto, las enredaderas no tienen a qué asirse y lo buscan desesperadas. Es verdad, si dejas aquí tu corazón el tiempo suficiente, será tomado por las enredaderas. Pero no es la intemperie lo que te desborda, animal del monte, criatura pequeñísima, no. Es todo este cielo abierto al que has llegado para pronunciar una palabra, la boca llena de ella, su impropiedad siempre, criatura mía. Si dejas aquí tu corazón el tiempo suficiente, finalmente lo oirás. El monte exhala nuestras angustias en la noche. Caburé, caburé, caburé. Escucho el sonido de los últimos bosques tropicales. Lo quiera o no, el audio me lleva a las profundidades de la selva. Ahí hay algo. Entre tanto bullicio de pájaro hay algo como una respiración que se alarga y que va a cortarse para volver a empezar y llevarte a lo más hondo. Un sendero resbaloso de plantas extintas y helechos arborescentes. No nos parecemos a lo que decimos. Todo hace un gran esfuerzo. Las hojas se disponen de tal modo que puedan ser tocadas por la luz. No nos parecemos a lo que deseamos. Nos veo frágiles, torpes. La exhalación de tanta vida junta en un espacio tan reducido del mundo se parece a un recuerdo que alguna vez tuvimos, pero tampoco nos parecemos a lo que recordamos. La luz que finalmente llega no nos pertenece. Ciertas tormentas levantan peces del mar y los hacen caer con la lluvia en pueblos adentrados en el continente. El asombro de una mujer no impidió que los guardara en su cartera, otros en bolsas de supermercado. Hubo chicos que los pusieron en frascos con agua de la misma lluvia, que aunque muertos, dieron la ilusión de peceras improvisadas. Alguien dijo que el amor y el desamor es un hilo que se corta por lo más delgado. A veces da la ilusión que llega a nuestras bocas como un halo de deseo. Pero no, el agua de lluvia enturbia lo que vemos. Somos chicos, frágiles y torpes, mirando llover peces. De una placidez agazapada y furiosa a las nubes que se avecinan y el gran viento que las trae. Regiones absolutas de lo que está por llegar, y vos adentro mío y este viento otra vez grande y hermoso que lo va a traer todo, hasta el deseo instinto de salir a su encuentro y gritar la inmensidad de la que también somos capaces. Las temperaturas son ahora bajas, aunque todavía no se asienta la escarcha. El pájaro de ojos rojos ha vuelto. Que sea con amor, decís. Que siempre, siempre sea con amor. Pero entrar en mí te hace indemne. El pájaro de ojos rojos ha vuelto. Y como todos los años es extraño. Posible de ver a corta distancia. Posible de escuchar. Pero igualmente raro como un sueño. La mirada inocultable de lo que llega solo para ser acaso anhelado. Un fruto fuera de estación entre las ramas desnudas. Respiro apenas. El mínimo movimiento espantaría a la corzuela salida del monte. La tensión es una en todo el cuerpo. Miro al animal que no me ve.
Se pasea entre los árboles sin dejar de estar alerta. Atrás, el monte es una boca de espinas por la que va a volver lo que tan a resguardo ha soltado. ¿Qué puede el corazón entonces? El mío, digo, ¿qué puede? Si lo amado llega, pero no me ve. Bueno, y ahora voy a leer unos poemas que también son nuevos, o un poco más nuevos que los anteriores. A desguarecernos venimos, luna, a que nos des también en las costillas. Hacenos un lugar en el amor ahí en tu claro, donde se revuelcan las bestias más arduas. Es todo tuyo, impregnado de voces de aparecernos, las bocas brotadas, enramadas, arbóreas, todo tuyo y del implacable, nacidas al claro de tu corazón, a desguarecernos. Lo que en realidad quiero decirte, es que el silencio previo a un gran viento acá hace pensar en los pájaros. Explicarte que de tanto escucharlos se vuelven presentes solo en el momento anterior al primer arrebato. Los árboles inclinados en las laderas de enfrente, sacudidos en una danza que parece lenta. Y acá, la nitidez de la calma, los pájaros, la magnitud de lo que avanza sobre lo que imagino son nuestros cuerpos. Vine a respirarte cerca para que me creas, el impulso que sentimos ver debajo de las piedras antes de levantarlas y dar siempre con larvas ciegas, viscosas, transparentes, que volvemos a tapar para no romper el equilibrio intacto del mundo, de las cosas del mundo. Me dan miedo las cosas del mundo y es como si me anduviera un pájaro. Por eso vuelvo la piedra a su lugar exacto y la miro estar. Por eso espero hasta que otra reluce y me devuelve la fe. Una fe tan nueva y espléndida como las gotas de los alambres a punto de caer. La tarde brilla en las gotas de los alambres. Vine a respirarte cerca para que me creas. Qué hermosura. Gracias. Hermosa, Laura. Gracias. Gracias a vos. Hermosa, hermosa. Muchísimas gracias por la invitación. Placer. Bueno, realmente sí, un placer escuchar de nuevo a Laura. Yo había tenido solo una oportunidad de escucharla, y bueno, y en alguna lectura también grabada como será esta para otros, pero también tuvimos la suerte, ¿no?, de poder leer alguno de sus libros. Bien, y a continuación vamos a ver una muestra del arte de un artista polifacético, inagotable, un trabajador del arte visual que no se cansa nunca, al que admiramos mucho y también queremos. Estamos hablando del profesor y artista, porque también transita las aulas, maestro de arte en aulas de niños, de Francisco Lasso Toledo. Con ustedes una pequeña muestra de lo que él hace.
Bueno, siempre es un gusto encontrarnos, disfrutar de momentos tan lindos como este, escuchar a Laura, ver la obra que nos propone Fran. Y yo tengo un gusto quedarme en esta tarde, que es presentar a un escritor. A ver, si tuviese que leer su biografía, tendríamos que hacer un ciclo solamente para leerlo, pero es una persona muy humilde y ha pedido que lo presente como poeta, editor y crítico cultural. Yo me voy a tomar un atrevimiento, voy a agregar que también hace un trabajo increíble como divulgador, como, como alguien que generosamente comparte la palabra de otros, que eso me parece que es un trabajo maravilloso. Estoy hablando de Guillermo Saavedra, quien en esta ocasión de cuarentena nos trae casi a diario un poeta leído, pero no solamente un poema, sino además una historia, sino además un contexto poético que personalmente disfruto muchísimo y me parece un trabajo invaluable, así que doblemente agradecida con él por haber aceptado esta invitación y por traernos tan generosamente a diario la palabra. Bienvenido, Guillermo Saavedra. María, muchísimas gracias por tu generosa introducción. Gracias a las tres, a María, a Ana, a Elizabeth, por esta invitación tan generosa. Me parece que la palabra es un don común que alimentamos y enriquecemos entre todos. El mejor poema escrito está escrito de alguna manera por todos y por todas. De modo que hacerse eco y compartirlo con los demás es también estar compartiendo inmodestamente la propia contribución que uno ha hecho como parte del género humano, a esa palabra que circula, a esa poesía que yo creo profundamente que está en el mundo, que está en las cosas, que está en la relación entre las personas. La poesía es un entre, ¿no? Es un entre nos. Y en ese sentido, la dicha, que es una palabra muy hermosa que ustedes han elegido para titular el ciclo, como un homenaje merecidísimo a la extraordinaria obra y a la magnífica persona que fue Irene Gruz, a quien tuve el enorme placer de conocer y tratar mucho. Trabajamos incluso juntos en una época. Me parece magnífico. Debo confesar que no es una palabra que a mí me surja naturalmente al definir un estado mío o de otro. Yo prefiero felicidad, buena fortuna, buena suerte, pero sin duda es una palabra resonante y convocante. Me gusta pensarla más bien por el lado etimológico, ¿no? En el sentido de que dicha es el participio pasado del verbo decir en femenino, y justamente de ese origen etimológico es que surge la dicha en el sentido de buena fortuna, porque se decía en la antigüedad que el que había alcanzado la dicha era porque los dioses habían pronunciado palabras felices, prósperas, en el momento de su nacimiento. Y yo creo que la dicha para los que escribimos y los que compartimos la palabra de los otros, es la palabra dicha, es la palabra que pudo ser dicha finalmente, que pudo salir de la oscuridad, de la latencia, de la incomprensión, del dolor, de lo inexplicable y convertirse en belleza, ¿no? Así que en ese sentido la felicito. Bueno, siempre es súper interesante lo que tenés para decirnos. Voy a hacerte una pequeña entrevista. Lo primero que yo quería preguntarte era si para vos la poesía a la hora de crear tenía un destinatario preciso, o sea, ese lector que uno se dibuja en la mente, si tenía alguna particularidad tu lector y cuáles eran, ¿no? Esas características. Hay un lector que yo internalicé desde muy pequeño, yo lo he contado más de una vez, lo comento a veces en mi Facebook, le he dedicado además un homenaje explícito en una de esas lecturas de poesía a las que vos aludías tan generosamente, María, que es mi padre. Mi padre
me estimuló muchísimo desde muy chico, tal vez porque él era un autodidacta, un hombre que tuvo que empezar a trabajar a los 8 años, terminó apenas y con esfuerzo la primaria, pero fue una persona muy curiosa, muy inquieta, muy inteligente, muy abierta además, un curioso caso de peronista guevarista, que entendió tanto el peronismo como el guevarismo como formas de intentos de mejorarle la vida a la comunidad y hasta la última persona que la habita. Y se dio la casualidad de que cuando mi padre accedió por su cuenta a la literatura, sobre todo a los grandes poetas españoles del siglo de oro, de la generación del 27 y después, y a la poesía argentina de todos los tiempos, y entre otras cosas a ese libro extraordinario que es el Martín Fierro, como le daba pudor compartirlo con sus amigos, que eran trabajadores, gente que asociaban los libros como a cierta debilidad de carácter, por así decirlo, la compartía conmigo cuando yo era muy pequeño, tenía 4, 5, 6 años, y él me leía, en lugar de leerme cosas para chicos, me leía a los grandes poetas. Él era un gran recitador y tenía una enorme comprensión de lo que había en las palabras, y me refiero a Lope de Vega, a Góngora, a Quevedo, a Garcilaso, a Hernández, a Vallejo, a Nassim Hamed, a Lorca, y me leía también sus propios poemas, y estimulado por ello empecé a escribir mis primeras cosas, y mi destinatario era mi padre. ¿Qué va a decir mi viejo frente a esto? O esto no le va a gustar, porque yo veía cómo él criticaba en otros poetas o incluso en sus propios textos, que trabajaba y retrabajaba con mucha humildad y que nunca llegó a publicar. Entonces, a partir de eso yo tenía ese referente, y con los años me di cuenta de cuando empecé a escribir poesía, digamos, un poco más formal y seriamente en la adolescencia, que ese primer lector, ese destinatario, ese referente había quedado internalizado a mí, no como una cosa autoritaria, como una demanda, como un super yo, diría un psicoanalista, sino como un amable interlocutor, que además cuando él veía que yo me empantanaba en algún verso mal logrado, en lugar de descartarlo violentamente, siempre trataba de inducirme y abriéndome la puerta a una mejor posibilidad que a veces alcanzaba, y como decía Laura al comienzo, siempre de todas maneras ese alcance es provisorio y uno siempre siente que podría escribirlo mejor, que podría escuchar mejor esa voz del mundo de lo que lo ha escuchado hasta ese momento. Entre paréntesis, quería aprovechar para decir que me pareció magnífica la lectura de Laura. Digo con vergüenza que no conocía su poesía de antes, me hago amigo a partir de ahora y espero poder tener acceso a sus libros. Me pareció una poesía personalísima, sensible, de una gran delicadeza y una enorme precisión. Para mí es un placer estar compartiendo hoy mi lectura con la de ella, ¿no? Que nuestros versos rimen por contigüidad, aunque más no sea, y lo digo con toda modestia, ¿no? Después hubo otros interlocutores que eran imaginarios en muchos casos, poetas para mí importantes, como el propio Vallejo, como Leónidas Lamborghini, como Molinari, como el Borges poeta, a los que por supuesto, salvo el caso de Leónidas, que cuando yo le pasé un inédito mío, es un largo poema, El velador, lo leyó con mucha emoción y él mismo se ofreció a escribirle un prólogo. Entonces, a partir de ahí se convirtió en un referente concreto a quien yo le mostraba mis cosas. Pero ahora, más que nada, es una especie el destinatario posible no es nadie, y soy yo mismo, o es una mezcla de todos esos interlocutores que mencioné hasta ahora. Bien, ¿y cómo es tu relación con la corrección? ¿Sos un corregidor obsesivo? ¿Sos de dejar que fluya y lo espontáneo? ¿Cuál es tu relación con la corrección del trabajo? Es un trabajo para mí muy placentero. Para mí el verdadero momento de lo que podemos llamar la escritura es la corrección del texto, sea un poema o sea un artículo, ¿no? No escribo prosa, no escribo narración, no escribo ficción, pero sí por mi profesión, por mis diversos trabajos en periodismo cultural, o a veces a pedido de autores amigos, he escrito prólogos, contratapas, posfacios. Entonces el verdadero trabajo, la verdadera... el verdadero cumplimiento de lo que llamamos escritura para mí es corregir lo escrito. En el caso de la poesía, en general, salvo El velador, que mencionaba recién, que es un largo poema de más de 40 páginas,
y que obviamente no escribí de una sentada, el poema, el primer impulso sale de un borbotón. Cuando dos palabras empiezan a hacer su retintín feliz o dichoso para homenajear al ciclo, yo digo, acá hay algo, y empiezo a tirar de esa punta, de ese ovillo, y lo anoto para no olvidarlo. Cuando a veces escribo, cosas que he retomado ahora por motivos políticos, por así decir, versos medidos, sonetos u otras formas, ahí es más fácil porque hay como una especie de predeterminación que es la forma misma. Uno puede tener versos maravillosos en la cabeza, pero si no cumple con el requisito de la métrica y de la rima y del ritmo que uno se le ha impuesto de entrada, no hay manera. Pero en el verso libre lo que hay es el primer impulso, dejo que aflore, que salga incluso lo que parece idiotez o cháchara o relleno, y cuando siento que se ha agotado el impulso lo dejo, y después viene ese trabajo de la corrección que para mí es muy amable, trato de ser riguroso, y hay un momento en el que uno siente que ya ese material que se impuso de alguna manera de entrada con una cierta forma, con una cierta música, con una cierta dirección, se resiste a que uno siga tratando de llevarlo para otro lugar, y que forzarlo más allá de esa resistencia sería desnaturalizarlo, y en ese caso lo que hay que hacer es escribir otro texto. Sí, yo coincido con esta apreciación sobre el trabajo, ¿no? El trabajo del poema, que es el trabajo completo de la, de la espontaneidad y de la corrección. Bueno, para cerrar esta mini entrevista, y vos lo trajiste ahora un poco con lo que comentabas, ¿cuál te parece a vos que es la importancia que puede tener en la actualidad el recuperar ciertas formas clásicas, ¿no? Como el acróstico, la décima, la copla? Vos, bueno, lo hacés de manera a veces satírica, ¿no? De manera muy lúdica, sobre todo. ¿Cómo te parece que pueden resonar esas formas en un presente de verso tan libre? Es que yo creo que en un momento, no es que lo creo yo, esto históricamente fue así, en algún momento la poesía, y por algo la poesía más intimista, la que expresa, digamos, un sentimiento, un estado, una experiencia muy personal, es sinónimo de lírica, y es así porque la poesía nació con música, digamos, era la formulación verbal o de palabras de una expresión que se completaba con la música y se convertía en canción. En algún momento se produce un divorcio, y a partir de ese divorcio la poesía hace un camino por su lado que le permite desprenderse de la exigencia de un metro, de una rima y de una serie de elementos formales de la poesía tradicional. Pero si nosotros pensamos en que la canción, sobre todo la canción popular en todas sus manifestaciones, los folclores, las músicas del mundo, el pop, el rock, el género que tomemos, en la mayor parte de los casos está estructurada por una necesidad de que la melodía fija ciertas secuencias más o menos regulares. Hay muchas excepciones, por supuesto, pero en general se trabaja a partir de formas que exigen una regularidad también a la palabra, siguen manifestándose en metros fijos. Entonces, a mí siempre me pareció que si bien estaba bien no obligarse o no o permitirse abandonar eso que en algún momento podía ser un corset para la imaginación y para la sensibilidad y para la expresión, no teníamos por qué renunciar a eso. Y yo, por supuesto, respeto muchísimo, y yo mismo, y los poemas que voy a leer hoy por invitación de ustedes son en verso libre, más allá de que hay escondidos, rotos, desarmados, algunos decasílabos o algunos heptasílabos, me parece que volver a las formas fijas tiene un desafío interesante, al menos en mi experiencia, no sé qué le pasa a otros poetas o a otras poetas que usan los metros fijos en la actualidad. Hay un otro corset que nos resulta más difícil de desembarazarnos de él, que es el corset de ese super yo, de esa especie de conciencia llena de sentido común, de prejuicios que son los que nos
nos ha inculcado la cultura y el medio en el que vivimos, de limitaciones de todo tipo, que tienen que ver con lo que podemos llamar el sentido, que en la poesía no es un mandato unívoco ni primordial. No escribimos poesía porque queremos acuñar y dejar sentado un sentido unívoco, sino al contrario porque nos encontramos frente a una experiencia intelectual, emocional, sensorial, onírica o del orden que fuere, para la cual no tenemos explicación y escribimos el poema justamente porque no vamos en busca de un sentido único, sino que tratamos de que aparezcan y convivan los diferentes sentidos que pueden estar compitiendo por tener preponderancia. El problema es que cuando escribimos poesía nos resulta difícil renunciar a todos esos mandatos de la razón, de la coherencia, de una argumentación, de una significación única. ¿Y por qué digo todo esto? Porque al tener que ocuparse del aspecto formal en la forma fija, la policía, digamos, que está puesta a trabajar y a vigilar el buen decir, la dicha, digamos, de la palabra dicha como debe ser supuestamente, desatiende a esa cuestión porque tiene que empezar a perseguir a los versos malhechores, digamos, o criminosos, que se van de la medida, que no cumplen la rima, que introducen un ritmo que disuena con el ritmo que viene teniendo el poema de una manera desfavorable. Entonces eso permite que esos otros malhechores, dicho irónicamente, esos sentidos inesperados, esas palabras sorpresivas, esas subversiones que seguramente afloran desde el inconsciente, hagan su trabajo y se da la paradoja de que escribiendo un soneto, una décima, un acróstico, como vos mencionabas recién, que podría no ser tan fijo si uno en cada verso usara un verso libre, pero yo me impongo que mis acrósticos al menos sean en endecasílabos, el sentido que aparece es algo que aparece descontrolado. Y entonces hay una felicidad ahí que yo recomiendo a los poetas, aunque más no sea como un ejercicio para ver cómo ocupándose de otra cosa que no sea el sentido empieza a hacer su trabajo un poco con independencia de uno mismo. Bueno, qué interesante. Bueno, ahora te voy a invitar, nosotras les hicimos a nuestros invitados esta propuesta audaz y desde ya totalmente optativa, ¿no? De jugar un poco con la idea de la dicha, y como vos decías, y también lo dijo Laura, ¿no? Que tal vez no es una palabra que nos venga o un estado que nos venga solo con la poesía, y por eso implicaba cierto desafío y de alguna forma cierto intercambio de esta distancia que la actualidad nos impone. Así que no Lo que sé pasa es que yo si... me fui un poco de programa y lo que tenía que decir sobre la dicha lo dije al principio. No escribí un texto porque no, la verdad es que no tuve tiempo, Perfecto. estoy con mucho trabajo, lamento no haberlo hecho si era la expectativa, pero me parece que no podría decir más nada que lo que dije al principio, así que espero que me des No, es que lo que dijiste oportunidad. al principio fue muy oportuno y muy esclarecedor. Y me pareció súper interesante la apertura, ¿no? Y el juego que tiene la palabra dicha en esta polisemia, ¿no? De sentidos, y que me parece que en algún punto también juega en la palabra de Irene, que ha sido nuestra inspiradora. Yo nunca Bueno, lo hablé con ella, perdón que te interrumpa, María, pero conociéndola mucho, diré, no hablé con ella sobre el sentido último de ese título en el libro de ella, pero yo estoy convencido, conociéndola, habiéndola conocido mucho a Irene y además conociendo muy bien y releyendo con frecuencia su poesía, que tiene un carácter eminentemente irónico en ella porque toda su poesía siempre es una mirada, y quienes conocimos a Irene encontramos en su poesía un correlato muy fiel de cómo era ella en persona, era muy ácida, muy insidiosa para referirse y muy provocadora. A mí me parece que primero está la provocación de la poesía, supuestamente del territorio para que aparezca lo contrario a la dicha, para que aparezca la desdicha, digamos. Entonces, poner ese título, y alguien que además en su poesía y en su vida ha padecido bastante y el corolario de ese padecimiento fue una muerte inesperada, injusta y demasiado temprana.
coronar un libro con ese título es una provocación, una feliz provocación y una incitación a pensar en los dobleces de esa palabra, ¿no? Bueno, te invitamos entonces a que nos leas, a que nos gratifiques con tu lectura y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Voy a ver si se puede llegar a ver primero. Los poemas que yo voy a leer tienen una forma, uno publicado ya y los otros dos inéditos. No sé si se llega a ver con el reflejo. Simplemente la cuestión apariencial, de que son versos muy cortos, muy verticales y con las palabras y siempre muy encabalgados, es decir, el verso nunca termina en una sentencia, una frase, una idea, y siempre la última palabra queda picando como para que uno siga, porque fue una forma que me apareció cuando estaba escribiendo una de las secciones de un libro que publiqué en el 2003, que se llama La voz inútil, que lo publicó otra queridísima poeta y amiga, Mirta Rosenberg, en Bajo la Luna. Y yo estaba ensayando ahí una forma que de alguna manera, desde lo visual, mimara un poco la dificultad que hay en el decir, ¿no? En la dificultad que hay en llegar, para volver al nombre del programa, a la dicha, ¿no? A la palabra que se pudo decir y alcanzó su felicidad de expresar algo, ¿no? Entonces van a escuchar seguramente que en la lectura yo leo como si no estuviera entendiendo bien lo que estoy leyendo o estuviera balbuceando un poco, como mimando ese esfuerzo de encontrar la palabra y la expresión, como si el poema mismo fuera un acting del hecho de escribir poesía. Este poema, que es el edito, se llama Heráclito. Luego de emprender la guerra cotidiana contra el mundo, finalmente desiste más hermosa que nunca. Un gato intenta compartir esta tregua, pero es expulsado con un plato de leche más allá de los límites del corazón de fuego de la casa. Ella entonces comenta en voz alta un florilegio de los presocráticos, mientras Heráclito, el logos, es algo más importante que el discurso. Se queja ella de los malos exégetas. Recuerdo que la he soñado como un monumento sensual. Entre pliegues de pasión, yo intentaba colocar en ella una pequeña placa conmemorativa. No era mero discurso, sino pensamiento hecho carne, lo que esas pocas palabras me dictaban en aquel sueño donde todo ardía en el fuego impiadoso de los griegos de Oriente. Y quiero leer ahora dos poemas que, profundizando y agudizando este procedimiento, estoy trabajando ahora para dar cuenta de un proyecto de libro que se va a llamar Lo improbable y lo ajeno. El primero es un poema muy breve, el segundo un poco menos. El más breve se llama Antipoema de amor. He querido, has querido. Pañuelos que se van, labios que vuelven y en el centro una sábana arrugada. A eso se reduce casi todo. Lo demás es carne de bolero. Enemigo interno. Lo propio, oscuro, alguna vez apaciguado y que, amotinado, ahora y
hecho masa confusa y despareja en uno, se hace ruido de nuevo y muerde y nos revela en nuestra triste condición de almas en pena, en busca de, pidiendo que, blandiendo aquello que, sabido por, dolido en torpe, astrosa fórmula de anfibio, revoleado en la arena, gruñe y rastrilla su porción de sombra hasta que, cuando ya en vano eso que en uno parecía haberse resignado en callo al fin, pero vuelve enano en franca inelegancia y recta por, tramando al, pidiendo el bollo informe de las plumas grises de los pálidos fuegos que asoman en la punta de la lengua que, sin querer decir que, maldice y nos empolla los noes y los peros tan en vuelo de muletas sin eso que engorda su obstinada vocación de uña encarnada y se nos clava y que, buscando a lo mejor desencallar, acaba por hundirse en la amorosa carne que, queriendo ser ni más ni menos y así, desafinando como un cuervo, así, siguiendo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Guillermo. Un gusto y un lujo para nosotras tenerte esta tarde compartiendo poesía. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a todas. Bueno, y en este ciclo tenemos la idea de traer a la palabra de alguna persona que no podemos traer físicamente, así que vamos a cerrar escuchando un poema. Y por ser esta la primera emisión, los voy a dejar con Elizabeth, que va a leer un poema maravilloso de nuestra queridísima Irene Grus. Y como no podía ser de otra manera, el libro La Dicha, dichosos. Dichosos los que baten palmas y hacen ruidos con los pies y contestan a los títeres, al actor que bromea y ríe, dichosos. El sordo que canta y silba y el ciego afinado que mueve su cuerpo y apunta su cara al cielo. Dichosos los que saludan por la calle, bailan sueltos de andar, de nada para perder, más pudorosos que Dios, sin vergüenzas, dichosos. Dichosos los que copulan dormidos y al despertar copulan despiertos, los viejos que charlan con sus atadillos y se burlan de las palomas y del frío. Dichosos los que lloran porque son tristes, los que ríen cuando la lluvia empapa lo puesto a secar. Dichosos el rojo, el azul y el amarillo. Irene. Ya vamos terminando entonces. Bueno, no sé si querés despedirte vos primero, Elizabeth, o bueno, ya que estoy en la palabra, me despido yo. Bueno, también súper feliz escuchándolas a ustedes y sobre todo a nuestros poetas invitados, que ha sido un deleite, esos lujos que nos damos. Y bueno, y gracias, quiero agradecer a los músicos, que ya los vamos a nombrar o van a estar hacia el final, su nombre, y a Francisco y a nuestros amigos que nos ayudan con lo técnico, con la edición, a Martín Biagini, a Marcos Sueldía,
y a toda la gente que nos ayuda y nos pone el hombro para que esto pueda concretarse. Bueno, hasta la próxima. Bueno, me despido cortito. Gracias al poeta y a la poeta. Un placer, un lujo en este debut. Así que estamos felices. Y también nombrar a Analía Bochela, que es la que nos hizo el grabado, logo, dibujo que está en el evento y que va a estar gracias, muy feliz, muy dichosa, muy dichosa. Bueno, y cerramos este ciclo. Por mi parte, agradecerle a los chicos de Cepa Dúo por esta música que escucharon en nuestra cortina. No voy a reiterar agradecimientos. La próxima dicha será el mes que viene y ya les estaremos contando de qué se trata. Un abrazo grande y estamos siempre en la poesía. Quiero ver la luz del día reflejada en mi piel, suave amaneceres, notas color miel sobre un suelo de papel.